Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy toca review de este pedazo de mochila que tengo en la espalda, la Mindshift Rotation de 50 litros Think Tank, compañía que, bueno, pues ya la conocéis todos seguramente porque está especializada en este tipo de mochilas, así que los materiales y todo eso está absolutamente garantizado. Medidas, peso, esas cosas os las voy a poner abajo en la descripción, aparecerán también en pantalla, pero no me voy a liar en describir lo que son los materiales. Quiero hacer una review en este sentido que va a ser totalmente espontánea y totalmente improvisada, en la cual os voy a comentar todo lo que me he subido hasta aquí, porque para probar una mochila, que aunque sea de fotografía, que ahora vais a ver el cinturón lumbar que gira y demás, donde meto el equipo fotográfico, bueno, pues aunque sea una mochila fotográfica, el espíritu, el diseño, el corte, todo está concebido con un espíritu de montaña. Entonces, en ese sentido, lo importante para mí era probarla en condiciones reales, no irme a un parque y demás. Así que me he venido hasta los Galayos, me he subido cargado como una mula, con la mochila hasta arriba, extendida a tope, para ver pues cuánto podía meter y si podía transportarlo en una ruta exigente, pues bueno, pues con cierta comodidad, y que bueno, pues yo tengo 48 años, estoy en forma, pero que si yo lo puedo llevar y a mí no me deja machacado, pues a vosotros tampoco debería. Así que eso es lo que voy a enseñar ahora. Voy a enseñaros primero cómo está construida la mochila, las características principales, y luego lo que voy a hacer es demostraros todo lo que he traído. Lo voy a ir metiendo todo en la mochila para que lo veáis. Durante este vídeo van a ir apareciendo también imágenes de recurso, bueno, pues de la subida que hice ayer, algunas fotos que hice, para que, bueno, pues veáis un poquito pues cómo iba cargado durante esta subida. Primera característica, que luego si no se me va a olvidar, es que tenemos un cinturón lumbar que a la vez es un IQ, en el cual lo podemos soltar muy fácilmente. Aquí tenemos una especie de enganche que es un imán realmente, se pone y se quita con mucha facilidad y queda imantado, fijaos qué fácil, y cuando lo pongo ahí, tengo que abrochar, desabrochar, mejor dicho, un poco el cinturón, me viene para acá lo que es todo el IQ. Es un IQ en el cual puedo transportar pues bastante material. Lógicamente ahora mismo pues ya tengo la cámara, la Sony A7C con el Viltrox 16 milímetros grabando, así que esa ya no está aquí dentro del IQ. La tapa, por cierto, está imantada, es decir, que aunque ahora lo haya abierto, fijaos cómo no se abre con facilidad. O sea, podéis llegar a tirar y esto no se abre. Tiene un imán bastante fuerte para evitar, bueno, pues que haya manazas y lo dejen abierto y se les vaya todo para abajo. Abrimos y aquí tenemos, pues fijaos, todo lo que llevo. Me subí con el tracker, aquí lo tengo. Me subí con el Sigma 28 Art 1.4, que es otro tanque, con la Sony Alpha 7S. Y en este otro hueco, que ahora mismo está vacío, pues está la Sony A7C con el Viltrox 17, o sea, un equipo fotográfico completo. Así que perfectamente, pues si alguien no quiere llevar un tracker, aquí se podía llevar un 24-105, yo qué sé, dos cámaras montadas con dos objetivos de tamaño medio y otra cosa más, otra lente o un tracker que no sea excesivamente grande. En este caso yo he podido traer el Benro Polaris, incluso con todo lo que es el módulo Astro, lo he podido meter todo aquí sin ningún problema. Tiene aquí dentro también lo que son, bueno, pues las típicas compuertas, típicas rendijas para meter algo, bolsillitos, y aquí otro arriba en el cual pues llevo los cables del Polaris, las tarjetas de memoria, etcétera. Importante, la mochila ya tiene un tejido que, a diferencia de la Backlight de 36 litros que hice una review, que os la recomiendo que la veáis, por ahí arriba os dejo la tarjetita, esta mochila tiene un tejido que ya está tratado, ya es repelente al agua, es decir, que teóricamente aunque llueva no necesitaríamos realmente ponernos lo que es la funda externa de agua, que la incluye, ¿vale? Yo no la he subido porque esto ya digo que ya repele el agua. Esta también, este tejido, si lo sacamos, también repele el agua. Y de hecho esto lo podemos soltar. Ahora lo estaréis viendo en el vídeo. Esto es muy fácil, simplemente lo cogemos de aquí, lo podemos soltar. Tiene un gancho que lo está sujetando aquí en la mochila, una especie de mosquetón. Lo soltamos y yo esto lo puedo coger aquí y me lo puedo llevar por la localización. Así que en este sentido está muy bien. Cuando termino, pues lo meto para acá otra vez y se acabó. Tengo que meterlo. A ver. Ahí. Lo metes. Y ya está, lo aseguras con el ganchito, que está por aquí, ahí lo tenemos, a ver si lo pongo bien, y ya está. Ya tenemos la mochila metida. Ahora mismo la mochila la tengo de carga más o menos a la mitad, me queda por meter la tienda y el saco de dormir, o sea, ya llevo un cierto peso y fijaos cómo, bueno, pues lo he podido meter bien. Así que voy a poner esto al suelo y os voy a empezar a explicar el resto de la mochila. El cinturón lumbar, lo primero, voy a empezar por la parte trasera, porque en una mochila de montaña yo creo que esto es lo primordial.
El cinturón lumbar ya lo estáis viendo, es un cinturón muy acolchado, es un cinturón muy cómodo, lógicamente es un cinturón mejor que el de la Backlight 36 litros, y estas, y las correas para ponernos la mochila a los hombros, ya os aseguro, y lo he visto en más vídeos, algunos dejaré por ahí en la tarjetita o lo pondré en pantalla, os aseguro he visto más mochilas fotográficas con este espíritu de montaña que están concebidas para llevar mucho material, os aseguro que estos tirantes, estas correas y este cinturón lumbar, así como lo que es el respaldo, la dureza, la rigidez, pero aparte con la malla que tiene transpirable, incluso aquí también, no he visto hasta ahora ninguna mochila fotográfica de montaña que tenga esta calidad y estos tirantes. Para mí es, y he visto muchas, es ahora mismo la mejor que he visto en este sentido, sin ningún lugar a dudas, en cuanto a lo que es la comodidad para portarla. Me ha parecido una pasada, la he subido todo el camino sin ningún tipo de problemas. Evidentemente tenemos, importante, 3 anclajes, 3 puntos para poder soltar. La mochila tiene aquí en los 2 lados, tiene una especie de cinta que si la desplazamos para abajo descubre los velcros y que entonces podemos regular estos, pero también jugar con lo que es la altura de estos anclajes. De hecho, yo el primer día lo moví entre las 3 posiciones para comprobar en cuál de ellas me quedaba mejor. Tiene evidentemente luego también las cintas para poder traerte la mochila hacia adelante, así que bueno, ya digo que en ese sentido os aseguro que la comodidad completa y el cinturón lumbar pues te permite que te agarre bien, es importantísimo. Cuando llevas mucho peso, el cinturón lumbar tiene que ser importante, que te lo pongas bien ahí en la cintura, en la cadera, bien apretado ahí, de eso que se sale la barriguita, ahí de tal forma que lo que son los hombros descansen. Lógicamente alguna presión notarás, pero en ese sentido el peso principal recae en la cadera e incluso sin esto, pues no se te debería caer en la mochila ni habría ningún problema. También tenemos, aquí está, vale, está aquí. Esta cincha me gusta porque fijaos lo que tiene. Tiene, bueno, aparte de tener el típico silbato que podemos silbar y demás, no lo voy a hacer, no sea que alguien se piense que estoy aquí en apuros, bueno, pues podemos comprimirla, pero también tiene unos carriles que en otras mochilas también se puede regular, pero en este se mueve súper fácil. Me encanta que esto podamos subirlo y bajarlo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay algunas mochilas que eso no se puede regular, y esto lo que hace es que a veces, según nos pongamos la mochila más arriba o más abajo, a lo mejor este cinturón, esta correa, que es importante para unir los tirantes, nos puede quedar muy cerca del cuello, nos puede llegar a hacer daño. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la podemos subir o bajar para lo que queramos. Más cosas por aquí. Tenemos en la parte trasera, voy a intentar ir en orden, una apertura. Si os fijáis, súper fácil de accionar, todos los tirantes, como en la Backlight, tienen estos enganches que facilitan, tienen unos tiradores que facilitan un montón que esto se abra sin ningún problema. Bueno, pues aquí tenemos acceso ¿a qué? Pues a la ropa o a otro IQ. En ese sentido, la mochila no nos viene con otro IQ externo, porque ya tenemos este de aquí, que para mí, para ir a la montaña, esto es más que suficiente, pero para los que quisierais pues meter más equipo fotográfico, que puede ser porque sea una salida eminentemente fotográfica, bueno, pues Mindshift tiene un IQ interno que se vende aparte, que está específicamente diseñado para esta mochila, y luego también ha sacado otros que son la serie Stash o algo así. Os lo pondré en pantalla porque no me lo sé de memoria, lo estoy diciendo ahora mismo así, según me viene a la cabeza. Tienen otros que han sacado que son como una especie de bandolera, que tienen 3 tamaños, S, M y L, que creo que también se adecuan perfectamente a este interior. Pues uno mediano, creo que le iría perfecto. Para mí, realmente, el que te venden específicamente aparte para esta mochila, quizás es demasiado grande. O sea, yo esta mochila para mí la quiero para montaña, y yo a la montaña hay que ser un poco selectivo con el material. De hecho, yo creo que ya he traído mucho, así que ese me parece ya más que de sobra, más material imposible. Ahora os enseñaré, meteremos todo lo que hay dentro. Por aquí creo que lo tengo todo contado. Vamos para la parte delantera. ¿Dónde podemos llevar el trípode? El trípode yo lo suelo llevar en el lateral, ¿vale? Yo lo suelo llevar aquí. Siempre en todas las mochilas suele haber un bolso de estos que se extiende y una correa. A mí me suele gustar llevarlo aquí. En este lateral, así lo subí ayer de hecho, también tenemos el espacio adecuado para el IQ. IQ que yo he traído un camelback, un camelback. Se nota que es un vídeo totalmente improvisado, pero oye, así que se vea sin trampa ni cartón, y creo que estos vídeos también nos gustarán, que sean así, más naturales y donde el estudio todo ahí muy tasado. Tengo un camelback, es un camelback de 2 litros, lo rellené a la subida, y bueno, pues tiene por supuesto un agujerito por aquí para poder pasar
el tubo y poder beber durante la subida. Así que ahí lo tenemos sin ningún problema en la subida. Camelback de 2 litros lleno hasta arriba, y en llevar aquí el trípode. Lleva un Leofoto 324C, el trípode intermedio que tengo, pues lo lleva aquí todo junto en un lateral sin problema. Pasamos a la parte frontal, como os decía. Aquí tenemos, lo primero, un bolsillo que lo podemos abrir, y aquí tengo un montón de cosas. Aquí tengo, pues que si la típica manta de los muertos, por si hace, yo que sé, frío y quiero aislar un poquito más la colchoneta en la tienda. Tengo aquí lo que son, pues, luces, el láser para la noche para el Polaris, el potabilizador de agua, que ayer lo tuve que utilizar, un par de powerbanks y otra batería. Bueno, todo eso lo tengo aquí metidito, ¿vale? Y tengo aquí, nada más. Todo esto está aquí. Así que aquí tengo un bolsillo de generosas dimensiones, pero importante, esto me ha encantado porque esto creo que le da a la mochila también mucha versatilidad. Estas cintas que sirven también a su vez para darle compresión a la mochila y que la mochila, pues si llevas mucho peso, se comprima, ¿vale? Esto lo puedes tener, aquí tengo ahora mismo el gorro de Helly Hansen, por cierto, no hay nada más. Pues aquí puedo llevar, por ejemplo, la tienda. Entonces así es como lo subí ayer. Aquí puedo meter una tienda. Yo he subido con una tienda de 2 plazas, que tampoco es la más pequeña plegable. Una vez que la hemos guardado, no se comprime demasiado, que es la Nature Hike de 2, la Star River, y no es tampoco demasiado portable. Aquí ha entrado sin ningún tipo de problemas. Así que, bueno, voy a cerrar aquí. Bueno, lo voy a dejar abierto porque ahora total lo vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí el gancho típico para, si queremos llevar lo que es el trípode en la parte frontal, pues aquí tenemos el típico enganche y el típico bolsillito para llevarlo delante. Si no llevásemos nada aquí, pues este sitio también sería bueno, aunque a mí, ya digo, personalmente, siempre lo suelo acabar llevando en la parte lateral, porque cuando voy a la montaña voy cargado como una mula. O sea que en este lateral ya no tenemos bolsillos, porque es la parte en la cual tenemos el IQ que sale, ¿vale? Tenemos también un tirador aquí. Y lo que es la parte superior, me ha gustado. Bueno, estas cintas no vienen con la mochila, se las he puesto yo porque aquí tenemos agarres, entonces, pues para tener un extra, para poder llevar alguna cosa más, como en la subida, pues aquí me traje también un pantalón, pues aquí puedo poner algo, a lo mejor podría poner un saco, yo qué sé, alguna cosa más. Tenemos lo que es la parte de arriba, que me ha gustado mucho este detalle. Bueno, no me olvido, perdón, que me olvidaba de la parte de delante. Aparte de lo que es el trípode, tenemos aquí una cincha, aquí tenemos otra, y aquí tenemos enganches. Aquí, bueno, pues el que lleve un piolet o el que quiera llevar los bastones aquí puestos puede engancharlos aquí, ¿vale? O sea que tenemos posibilidades de adaptar varias cosas también en el frontal, todo a conveniencia. Y ahora voy a soltar la parte de delante. Aquí no hay mucho misterio. Tenemos la típica parte comprimible, se levanta, pero aparte tenemos también aquí, muy importante me ha parecido, tenemos también en la parte interior, todas estas cosas, los que vais a la montaña ya sabéis que esto se agradece, también otra correa comprimible para poder comprimir aquí y a su vez aparte comprimir aquí. Y luego lo podemos subir un montón, pero un montón, tiene mucho juego, y me ha gustado mucho esto. Puedo soltarlo, y si por ejemplo la mochila no os la queréis meter dentro de la tienda, pues yo aquí es donde he metido mi cartera y otras cosas, el cepillo de dientes, bueno, las pastillas de la alergia, etcétera. Pues esto, lo que tú quieres tener contigo sí o sí en la tienda, pues te lo metes dentro y ya está. Luego cuando lo quieras poner, pues lo vuelves a enganchar y listo. Y creo que os lo he explicado todo más o menos así, porque la verdad no quiero olvidarme nada. Por supuesto tenemos también aquí un bolsillito y aquí otro bolsillito. Así que la mochila viene, los materiales, la calidad, de verdad, es sencillamente brutal. He subido muy cómodo toda la subida. Lógicamente hoy noto algo. Siempre que haces una subida de ese tipo, son 900 metros de desnivel, con bastante peso. No sé cuánto peso llevaría porque no lo pesé, pero mucho peso. Ahora vamos a ver todo lo que meto. Entonces es una subida dura, hay zonas que hay que hacer trepada incluso, entonces subir con esto cómodo, para mí prueba superada, y eso es lo que quería, porque realmente esta noche yo no tenía ninguna garantía de que fuese a verse el cielo y pudiera hacer Vía Láctea, que al final pude, o sea, tuve suerte, pero yo vine específicamente porque tenía unos días libres y digo,
pues me acerco a la montaña y así pruebo la mochila. Ya si no, pues mira, pues me doy el placer de conocer los Galayos, que no lo conocía, y pruebo la mochila como se debe. Así que ahora voy a hacer un pequeño corte y lo que voy a hacer es poner aquí una lona con todo el material y lo vamos a meter todo entero para que veáis todo lo que entra. Bueno, pues ya lo tengo todo aquí puesto, todo aquí tirado, todo arrebujado. Si me viera mi madre, bueno, mi madre luego ve estos vídeos, así que me dirá, pero no lo dejes todo tirado por ahí. En fin, vamos a empezar a meterlo. En mi caso, bueno, el IQ ya lo habéis visto, lo que llevo dentro, así que eso ya está dentro, ¿vale? Menos la cámara que está grabando y el trípode que la soporta. Lo primero que yo metí fue el saco de dormir. Un saco de Decathlon, pesa 1,2 kg. Es el que venden de 70 euros más o menos, es un saco de 5 grados si no me equivoco. Lo voy a comprimir un poquito, porque eso lógicamente me va a dar la posibilidad de ganar unos poquitos centímetros. Pues hombre, ahí lo comprimo y ya está. Es un saco que no es precisamente muy pequeño, no es tampoco enorme, pero bueno, sobre todo no es ligero. 1,200 para un saco y que no da mucho calor. No es una compra muy buena, pero en fin, en este caso es el saco más pequeñito de los 3 que tengo, así que es el que me he traído porque tampoco, yo aparte lo que son salidas de este tipo con tiempo muy malo, no me veo haciendo, la verdad. El lujo, sí, soy un poco sibarita, pero yo duermo muy mal sin almohada. Hola, que me cargo el frontal. Duermo muy mal sin almohada. Esto es una almohada de látex, de Decathlon, vale unos 30 euros, y dentro tengo los tapones de oídos, porque si no los ruidos me molestan, y a lo mejor las cabras ahí pegándole a la tienda, y lo que es también el antifaz. Al fin y al cabo trasnochamos, y es frecuente que a lo mejor, pues si no puedes hacer el amanecer, como ha sido mi caso, te levantes a las 7 o a las 8 de la mañana, y entonces ya, bueno, hay luz, así que aquí, esto adentro también, ahí está. Lo siguiente que yo metí, ¿qué fue? ¿Qué fue lo siguiente que yo metí? Ya no me acuerdo. Pues puede ser el pantalón. No, el pantalón venía afuera. Una térmica, ¿vale? Una térmica de Helly Hansen, que es la que he utilizado para dormir hoy, porque es más suavecita que otra que tengo por aquí, que es esta, que esta es malona, esta es de Decathlon, esta es un poco de fibra, pero bueno, también de calorcito, y como me han dicho, que a lo mejor podía hacer mucho frío, he venido con demasiada ropa y al final me ha sobrado pues prácticamente todo. Así que para adentro, también, ahí abajo. Más mallas, las he utilizado para dormir, porque ese saco es bastante malo. Como no tengo un aislante debajo de él, debajo de lo que es la... por aquí estará, ahora aparecerá. Debajo de la colchoneta, pues como no tengo debajo de la colchoneta hinchable ningún tipo de aislante más allá de la tienda, es frecuente que me suba un poquito de frío y de humedad a lo mejor, y entonces pues acabo teniendo que ponerme lo que son unas mallitas. Ahí está, la colchoneta hinchable, o como diría mi amigo Ricardo Martínez Fajardo, el colchoneto. Ahí, vale. Comprimible, el típico de Simón, que vale 100 euros en Decathlon. Adentro, también. Una braga, que la meto por aquí en cualquier lado. La gorra me la pondré yo ahora. Esto lo llevo fuera. Un chubasquero de Helly Hansen también. No es demasiado portable, no se queda muy pequeño plegado. Lo he subido como cortavientos. No daba mucho viento, pero por si acaso. Ya digo que aparte de venir, pues eso, preparado para todo, también quería, pues oye, que si había algún tipo de imprevisto, no helarme de frío. Y esta otra, que esta chaqueta, esta es buena, esta me la regaló mi mujer, es una Rab, la Rab Electron, creo que es, vale unos 300 euros, y está para aquí dentro. Tiene una funda comprimible, pero la he perdido. O sea, no sé dónde la tengo, no la he perdido aquí, la he perdido en casa o en algún lado. Y entonces no la encuentro, así que si no, me sería más fácil, pero bueno, puedo meterlo aquí, comprimido, ahí, adentro, todo es adentro. ¿Qué me queda? Aquí arriba, espera un momentito que lo cojo, llevo, por supuesto, y que me dejaba esto también. Aquí arriba lo que tengo es la mochila, la comida. Ahora ya, algo menos, porque ya me he metido 2 bocatas. He tenido un menú muy bueno ayer y hoy. Ayer cené bocadillo de pavo a la plancha. Cené bocadillo de pavo y he desayunado bocadillo de pavo. Te doy una bandeja de pavo y los que somos cocinitas, pues ya hago todo el pavo y con pan integral, pues desayuno, como y de cena. Así que esto adentro. Y esto, por supuesto, lo puedo cerrar con esta parte de aquí.
extendiéndola, eso sí, a tope. A ver si lo saco. ¿Dónde está la correilla? Y la meto aquí. Cierro arriba. Y ya está. Y esto lo pliego con la parte de aquí y fuera. ¿Qué más tenemos? No lo voy a cerrar de momento porque no me hace falta. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto lo voy a cerrar ya. Lo voy a poner aquí ya. A ver. Voy hasta arriba. Cargado hasta arriba. Voy a extender un poquito esto. Ahí. Ahí. Así. Podría comprimirlo más arriba todavía, pero no me hace falta. Así. Así. Y enganchado. Ya tenemos esto aquí comprimido y esto también comprimido. A ver. Ahí está. Aquí está todo asegurado. Como os decía, aquí delante, ¿qué llevo? Pues lógicamente todos estos archiperres, las baterías y estas cosas, todo para aquí dentro. Esto es un filtro de niebla con efecto reductor de ND2 a ND32 de Cafe Concept, que me lo mandaron y está muy bien. Es el para viajes ligeritos, que no quieres llevar mucho armatoste y demás. Ese para grabar vídeo está genial. Tengo aquí el potabilizador de agua, la manta de los muertos. ¿Qué más? El láser, unos Kleenex, las luces, el power bank, todo para acá adentro. Ahí está. Y esto, que es un mini trípode, un mini pie para el móvil. El móvil me traje también para poder grabar, aparte de tener un segundo trípode, que ayer al final lo utilicé para hacer, mientras Polaris hacía una panorámica de la Vía Láctea, me traje también el GorillaPod, porque este, bueno, pues es súper ligero y al menos me vale, pues aunque sea con cuidado a la hora de panear, para hacer panorámica. Así que Polaris lo utilicé para panear ayer también y hacer una Vía Láctea sin traqueo, y este otro es el enganche que utilizo para el móvil. Esto lo cierro aquí, creo que no me dejo nada. Sí, bueno, me he dejado esto, ahora lo meteré, no me acordaba, aunque lo podría meter perfectamente aquí, la verdad, tampoco tiene mayor problema. Lo podría meter ahí, pero bueno, prefiero ahora lo abro y lo meto arriba, que me lo deja fuera. Tengo lo que es el frontal, que lo puedo meter ahí o lo puedo meter aquí arriba. Yo de hecho yo creo que a la ida lo traje arriba, creo, no lo sé, no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo dónde lo traje. Como siempre, ya sabéis que a la ida todo viene muy colocadito y a la vuelta todo viene ya pues como cae. Y esto nos pasa a todos en vacaciones. Y aquí tengo... Ay, que se ha enganchado. Ven aquí, se ha enganchado esto. Ahí. La tienda, aquí. Lo meto para abajo y esto también venía aquí. Os recuerdo que lo metí aquí a la ida. Así. Comprimo para que no se me vaya por el camino, lógicamente. Cierro esto bien. Comprimo bien aquí. Así. Esto tiro para acá y esto ya os aseguro que no se sale. No se me ha salido en las trepadas, en ninguna. Ahí está. Y como os decía, tengo el pantalón ya dentro. La verdad es que ya voy muy limitado de espacio. Solo me entraría esto, que es lo que tengo que meter ahora. Se me ha olvidado. Esto lo pongo aquí. Con estas cinchas que le he añadido yo a mayores. Estas correitas elásticas que las compré en Amazon. De estos enganches. Y ya está. Ya tengo todo metido, porque luego el trípode, el pequeño, no pesa nada. Y lo llevé aquí al aire. Ahí, ¿vale? Ese lo llevé aquí a la ida. La gorra puesta hacia atrás, porque si no, así me protege la nuca. Y me falta esto, que lo meteré, pero ya está. Todo metido. Y como digo, esto ahora se puede poner perfectamente, sin problemas. Se lo coge a uno, se lo pone aquí. El tirante es cómodo, no os va a machacar, ya os aseguro que tiene un mullito bastante bueno. Te lo pones, sueltas las correas, importante. Ya está, ya lo tenemos. Bueno, no sé si ahora se habrá cortado
en la cabeza por el ángulo del objetivo. Y ahí está. Me lo engancho aquí. Las correas, por supuesto, las coges para acercarte la mochila hacia los hombros y esto ya está perfecto. Esto, aunque yo soltara ahora lo que es esta zona y demás, realmente el peso lo tengo apoyado aquí. Así que bueno, pues eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante si buscáis mochilas de ese tipo. Sí que una reflexión antes de terminar. Estas mochilas, si tienen una pega, porque la única pega que le puedo sacar yo, primero que la estética, el que busque una mochila urbana, hay otras mochilas que son más bonitas para llevar 50 litros. Esta mochila, su espíritu, está claro, es montañero. Está diseñada pensando en la montaña y lo ha hecho pues una marca que tiene especialidad, tiene experiencia en eso. Entonces, esta mochila no es la más bonita de ver a nivel de, pues si te vas a ir a un viaje por la ciudad. Ahora, para ir a la montaña, una auténtica maravilla. Y luego, sí que hay que decir que todas estas mochilas son muy caras. O sea, tremendamente caras, son carísimas. Por supuesto, la calidad se paga, porque al final el dinero de por, ya sabéis, va 2 veces a la tienda. Y compras una cosa regulera o mala y luego a los 4 días tienes que cambiarla y te has gastado el doble. Entonces, es una mochila muy cara. Todas estas mochilas son muy caras. Ahora mismo, no sé si son 400 y pico euros. Pero este tipo de mochilas, ya sabéis los que las compráis, que es lo que suelen valer. Sí que si no queréis gastar tanto dinero, siempre tenéis la opción, y es una opción fantástica igualmente, y no me cansaré nunca de decirlo, de comprar una mochila de montaña específica, por ejemplo, la Osprey de 60 litros. Yo tengo una de Decathlon que me valió pues 150 euros más o menos. Hay Mamuts también de 50 litros que tienen apertura trasera. O sea, tienes mochilas de montaña en las cuales tú puedes meter pues dentro de una mochilita pequeña tuya y te va a salir más barato. Ahora, está muy de moda este tipo de mochilas que están pensadas ya y concebidas desde el principio para fotografía. Pero, como todo, en fotografía, pues ya sabéis que las cosas no son baratas y la calidad se paga. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto, muchas gracias a Mindshift Think Tank por haberme mandado esta mochila para hacer esta review. Estoy encantado, ya os aseguro. No hay más que, ha sido amor a primera vista y esta subida me lo ha confirmado. Habrá que ver cómo evoluciona con el tiempo, pero confío plenamente en los materiales de Mindshift porque tengo la Backlight 36 litros, esa mochila tiene ya, pues ahí está la review que hice en su día, 2 o 3 años, la he tratado fatal, la he tratado mal, pero muy mal, la he tenido tirada por todos lados, en el barro, en rocas de estas que cortan en Costa Quebrada ahí al pie de los Surros. A día de hoy está absolutamente impecable, se le nota que lógicamente no es nueva, pero es una mochila que estoy enamorado de ella y unos materiales brutales, así que no tengo duda de que esta también me dará las mismas satisfacciones con el paso de los años. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejaos un fuerte like, suscribíos, activad la campanita y yo me voy a ir bajando, que son las 11:15, con el calor que hace. Madre mía, me acabo de tirar 1 hora aquí para montar el equipo, para grabar todo y ahora me voy a bajar con toda la calorina. Menos mal que para bajar es más fácil que para subir. Pero bueno, oye, por cierto, que el sitio está increíble, Los Galayos, los que queráis venir aquí, de verdad, buscad la ruta al Refugio Victoria, así sabréis también pues la ruta que he realizado y podréis estimar un poquito la paliza que ha sido pues subir con algo así y que lo puede hacer sin ningún problema. Muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.